Hola a todos, aquí Mascualo 1945, por fin, después de 2 semanas de una que no he podido y otra que no me llegó el fascículo, por fin ya tengo el nuevo fascículo de esta colección. Y menudo fascículo, porque no me esperaba que saliese un modelo tan famoso como este. Damas y caballeros, con todos ustedes, el Messerschmitt 232 alemán. Y diréis, ¿esto qué es? ¿Un avión? ¿Un avión a reacción? Pero ¿no estábamos en la Segunda Guerra Mundial? Ah, pues esto tiene su historia. Resulta que los alemanes, aparte de copiar a los japoneses, fueron los primeros en hacer el primer avión a reactor del mundo. En la Segunda Guerra Mundial, a finales, en el 44, estaban probando aviones a reacción ya en bases alemanas mientras el enemigo seguía avanzando. Uno de estos fue este avión, el que llegó a ser producido en masa lo suficiente como para tener algunas batallas. Este fue uno de los aviones más famosos de la Segunda Guerra Mundial. También está en el ranking de los aviones mejores construidos. O sea, este avión no tenía ningún fallo y superaba con creces a los aviones de aquella época en cuanto a velocidad, armamento y supresión de fuego. Y blindaje. Bien, estos aviones se utilizaron a principios del 45, cuando a Alemania ya nos quedaban muchos pilotos, pero estos aviones eran manejados por pilotos novatos, es decir, ya habían malgastado la mayoría de sus ases. ¿Les quedaban algún que otro para poder utilizar estos aviones? Pues sí, les quedaban, y a mucha honra. Estos aviones, en los aeródromos, lo podía haber, por ejemplo, unos 10 o 20, y para que los pilotos no se desmayaran tenían que utilizar una máscara de gas con oxígeno dentro del aparato, porque a la velocidad que iban podían desmayarse de la velocidad centrífuga que utilizaban para despegar. Este avión perfectamente podía alcanzar los 9 Gs. Casi, Y una persona humana solo puede soportar 8 Gs. Así que tenía que tener aire dentro de la cabina, oxígeno, o sea, en plan, no valía con el oxígeno de exterior, tenía que haber oxígeno en la cabina para que el piloto no se desmayara. Aparte de que alcanzaba grandes alturas a poca velocidad. Este avión lo utilizaron algunos ases como cazas, no como bombarderos, solo se utilizó como caza. Pero valía la pena. O sea, tenía un armamento tan sofisticado que da igual que estuviese 1 contra 20, ganaba las batallas fijo. En contra, los americanos tenían el P-51 Mustang. Perdón, el P-51 Mustang. El P-51 Mustang no podía contra él. Muchos pilotos intentaron derribar estos aviones en el 45, pero no les alcanzaban, eran ellos derribados por este avión. Resulta que el Messerschmitt podía girar rápidamente sin tener que hacer mucho esfuerzo en la palanca, mientras que el P-51 tenía que tirar de palanca doble para alcanzar casi su velocidad y aún así no le pillaba. Este avión podía fácilmente quitarse de encima a los aviones enemigos y ponerse detrás sin que se diesen cuenta. Aunque estuviesen en batallas de 1 contra 20, como dije antes, siempre las ganaban. De hecho, antes de finalizar la guerra, en abril del 45, solo por la parte alemana, por la parte japonesa duró hasta septiembre, estos aviones hicieron más de 750 victorias en menos de 4 meses. Sí, habéis oído bien, 750 victorias. Ningún avión en aquel tiempo había acumulado tantas victorias en tan poco tiempo. Incluso estos aviones fueron enviados, 2 de ellos fueron enviados al Pacífico para que lo utilizasen los japoneses y así ellos poder crear su propio avión a reactor. Diferente, obviamente, no parecido a este. Pues eso, de lo que se puede destacar de este avión es que fue famoso porque los pilotos que se encontraban con él, que no eran alemanes obviamente, se quedaban asombrados de su potencia de fuego y con su maniobrabilidad. De hecho, en las batallas, 1 o 2 de estos eran derribados, pero en su contra, por ejemplo, si había una escuadrilla de más de 20 bombarderos, no llegaba casi ninguno a la base. Eran casi todos derribados por estos aviones. Y era que seguían una estrategia muy distinta a la que utilizaban antes. Los alemanes antes utilizaban una estrategia de 3 contra 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes se encontraban con un avión enemigo, iban 3 detrás de su cola y podían hacerlo, pero ahora que tenían poco número de pilotos y de aviones, su estrategia era colocarse en la cola de los aviones, en la parte trasera, y colocarse
en la zona, en el punto ciego de los aviadores. ¿Qué quiere decir esto? Ascendían hasta una altura suficiente para que el sol les ocultara. Y cuando no se les veía, atacaban por detrás en la cola, impidiendo el poder reaccionar a los pilotos fácilmente, porque como atacaban por el sol, pues la luz los cegaba y no podían verlos. Eso les daba un poco de camuflaje y les hacía, pues eso. Y hacía que ellos pudiesen atacar fácilmente al enemigo, sin que ellos les diese tiempo a reaccionar. Es una gran estrategia, la verdad. Creo que se utilizó en la Primera Guerra Mundial con los pilotos, pero no se utilizaba mucho, la verdad. ¿Se puede decir algo más de este avión? Sí, técnicamente sí. Este avión se llegó... Bueno, si queréis saber más de este avión, o sea, si queréis saber cómo funcionaba, cómo entró en combate y toda la pesca, hay una película muy buena llamada Red Tails, que al final de la película, no al principio obviamente, al final de la película se ve como luchan en los P-50 y los Mustang contra estos aviones, consiguen derribar a algunos, pero su potencia de fuego se ve que es claramente superior. Bueno, no tengo que decir mucho más de este avión, es decir, es famoso, pero no estuvo en ninguna batalla importante, son la defensa en Berlín, porque en aquella época, entre enero y abril del 45, ya no había muchas batallas, las importantes ya todas sucedieron, así que, a menos que me esté olvidando de alguna, no creo que me haya ninguna más. Pues eso, pero el avión es chulito, o sea, poder crear esto hace casi unos 70 años era imposible para muchas personas, y los ingenieros alemanes, toma ya, se hicieron el GG con este avión, literal. Además de que es bonito. O sea, mirad los colores. Vale, ya sé que es del enemigo, pero mirad que mola un montón. Cómo está diseñado y todo, no tiene ningún fallo. A diferencia de otras cosas que creaban al final de la guerra los alemanes. Este fue el único que no tenía ningún fallo. Por eso está en el ranking el mejor y primer avión, en el ranking top 1 de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Este es el primero de todos, el Messerschmitt 232, y por eso es uno de mis aviones favoritos. Y aún no lo he podido conducir en el War Thunder, pero cuando tenga desbloqueado, oh chaval, cómo lo voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar como un enano. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir. Disfrutar de las vacaciones. Ah, y que no se me olvide, una amiga mía ha logrado superar algo que le ha costado mucho y estoy muy orgulloso de ella. Literal. Perdón. Si lo recuerdo me vuelvo a emocionar. Y no queréis ver lágrimas aquí, no señor. Este es un canal para divertirse, no para ver llorar. No más. Más cual lo corto y quiero, disfrutar del fin de semana y de las vacaciones. ¡Chao, chao!